Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu... Mucho reflejo atrás. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Sembrando una Nueva Lima. ¿Sabías que se pueden transformar arenales y basurales en zonas de cultivo? ¿Sabías que en Lima Metropolitana se puede sembrar tomate, maíz y hasta yuca? ¿Sabías que los huertos urbanos ayudan a reducir la contaminación y combatir el cambio climático? En esta serie de programas vamos a mostrarte experiencias exitosas de agricultura urbana para que tú también te animes a hacerlo. Vamos a Comas, por mi casa, donde conozco a la señora Lidia, que junto a un grupo de vecinos han convertido un parque en un huerto. Así fortalecen su comunidad y le dan bienestar a las personas mayores. Como ustedes ven, acá tenemos nuestro huerto. Somos 51 asociados, tanto hombres como mujeres. Hemos aprendido pues a sembrar.
Hemos aprendido a hacer nuestra compostera, hemos aprendido a hacer nuestros almácigos, a sembrar, a desahijar, a limpiar. Una linda experiencia realmente, linda experiencia. No es necesario ser joven o viejo o de más edad para estar en esto. Es algo relajante, me relaja un montón. Yo trabajo bastante, pero acá me vengo, es mi relax. Yo empecé viniendo con mi abuelito, me ayudaba a cultivar la tierra, a sembrar, ayudaba a diferentes cosas, ayudaba a mi abuelito. A mí lo que me ha hecho bien más en la enfermedad, yo tengo artrosis. Quiere decir que he hecho terapias y he venido acá, seguí haciendo terapias y me he mejorado bastante. Porque yo ahorita puedo voltear mi tierrita, sembrar, tranquilo. Acá produce de todo, produce plátano, yuca, camote, hasta choclo también produce, calabaza, sandía. Aquí en Lima produce de todo. La cisalga sirve para fortalecer los huesos, se comen en jugo, se comen en torreja, en pasteles y ensaladas. Si tenemos algo que ya nos sobra o queda, le vendemos, hacemos ferias. Es muy interesante, muy beneficioso tanto para la salud como para nosotros y sobre todo para las personas de la tercera edad. Y yo les invito a que participen en esta gran experiencia que es la agricultura urbana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Sembrando una Nueva Lima. ¿Sabías que se puede transformar arenales y basurales en zonas de cultivo? ¿Sabías que en Lima Metropolitana se puede sembrar tomate, maíz y hasta yuca? ¿Sabías que los huertos urbanos ayudan a reducir la contaminación y combatir el cambio climático? En esta serie de programas vamos a mostrarte experiencias exitosas de agricultura urbana para que tú también te animes a hacerlo. Vamos a conocer cómo en Villa María del Triunfo un grupo de mujeres ha transformado un basural en 2 hectáreas de producción agroecológica. Donde estamos parados ahorita es un promedio de 10.000 metros cuadrados. Y acá están trabajando 14 familias. Hicimos el papel de ir a buscar a las familias casa por casa. La gente que vive acá a los costados de estos huertos nos decía, la gente está loca, ¿cómo van a hacer agricultura urbana en estos basurales? Este era un basural, arena todo. No había nadie, vivía nada, había violación, había asaltos, había drogaditos, asaltaban a la gente. Y ya comenzamos a hacer huerto, ya no había esas cosas. Y poco por poco ya se bajaba. Nuestros aliados principales fueron las ONGs, que fue IPES, uno de nuestros primeros aliados. Después fue la empresa Red Energía del Perú. Logramos que la municipalidad también se comprometiera con nosotros para que nos entregue una ordenanza municipal. Ahí dice que la municipalidad se compromete a las capacitaciones de agricultura urbana, a la compra, organizarnos ferias 2, 3 veces al año y festejar la Semana de la Agricultura Urbana. Nosotros mismos ya hemos aprendido hace 7, 8 años a generar nuestras propias semillas. Generamos nuestra semilla, por ejemplo, del culantro, el perejil. Hemos aprendido a sembrar camote por esquejes, hemos sembrado a hacer pepino, las aromáticas. Todos nuestros productos son ecológicos, orgánicos, ¿no? Nosotros curamos, prevenimos antes de que aparezca la plaga. Como usted mismo está viendo, todos nuestros huertos tienen instalación de riego por goteo. Tenemos que economizar el agua, ¿no? Me gusta así vender mis verduras, con eso me apoyo con mi economía
también para comer nosotros. A mi vecina lo voy avisando casa en casa y me dicen, sí, tráeme uno, tráeme dos. O si no, cuando no avanzo a comer me lo llevo al mercado. Así como he traído hoy día, traje al mercado. Ahí rapidito lo hago, latadito sola, rapidito lo vendo. ¿Y qué preparas? Me preguntan. Tortilla, preparo picante. Yo le diría a la gente que no cree que está desperdiciando su calidad de vida, porque ellos sembrando hasta en su casa, en un macetero, en una bolsa de plástico negra o en una botella de 3 litros, ella puede hacer agricultura urbana en su casa. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a el taller 11 ya de la Escuela de Activismo de Agricultura Urbana para una ciudad más humana. Hemos visto una serie de videos que nos introducen un poco al tema de hoy sobre agricultura en la ciudad, sobre agricultura, como decía una de las agricultoras, creo que de Villa María, que nos hablaba un poco sobre cómo es posible hacer agricultura desde tu casa, con una botella de plástico, con los pocos recursos que se puedan hacer, y lo maravillosa que puede ser la tierra en Lima, en una ciudad que de repente nos parece tan árida. Y el día de hoy vamos a tocar este tema tan importante, pero sin antes mencionar que también nos encontramos en un contexto en el que el gobierno, mediante el Ministerio de Agricultura, acaba de sacar hace poco un reglamento interno, se llama Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario, propuesto por la INIA, que atenta contra la biodiversidad y toda esta crianza de saberes y cultura y además semillas, variedades de semillas que tiene nuestro país, ¿no? Esta ley que impulsaría el ingreso de los transgénicos al país y frente a la cual muchas organizaciones sociales, muchos activistas ya se han pronunciado, porque la moratoria para los transgénicos termina en 2021 y a partir de eso se tiene que abrir un debate amplio y se tiene que demostrar que los transgénicos no van a dañar la biodiversidad del país, pero se está tratando de adelantar este proceso en pleno estado de emergencia. Bueno, este es el contexto en el que nos encontramos y en medio de todo eso también hay mucha esperanza y mucho trabajo que están haciendo organizaciones como las que hemos visto en el video. Y bueno, tenemos una invitada el día de hoy que nos va a comentar, nos va a hablar sobre esta experiencia de lo que significa la agricultura en la ciudad, la agricultura en Lima, así que la presento. Bueno, sin antes mencionar que como organización social nosotros estamos comprometidos con el respeto a todos y todas, y por eso en la sesión del día de hoy, para quienes están en Zoom y también en Facebook, se estipulan las siguientes reglas. No se toleran insultos, discriminación o acoso o ningún tipo de abuso. Quien ocasione algún tipo de incidente en la sala será retirado inmediatamente. Segundo, las preguntas se hacen por el canal de chat, canal de preguntas. Ahí hay un canal de preguntas o hay un chat grupal. Y al final las estaremos contestando en la medida de lo posible. Y bueno, procedo a presentar a Saraí Ciura. Ella es ingeniera agrónoma con posgrado en producción agrícola por la Universidad Agraria de La Molina. Su campo de acción y de investigación es la horticultura con enfoque agroecológico.
Bueno, también se desempeña como docente en la Universidad Nacional de la Agraria de La Molina, en el Departamento de Horticultura, y está a cargo de cursos de agroecología, propagación de plantas y olericultura. Es secretaria académica de la Facultad de Agronomía y jefe del programa de hortalizas. Actualmente participa en la Plataforma de Agricultura Urbana de Lima y es parte del comité directivo de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, de siglas SOT. Bienvenida, ingeniera. Mucho gusto que estés en la escuela con nosotros. Y bueno, te damos pase para que puedas hacer la exposición y conversar con el grupo que es parte de esta escuela. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación. Gracias también por los videos. Yo diría que ya hicimos la clase, ¿no? Son muy contundentes, explicativos acerca de lo que está pasando en Lima. Y tal vez sea la parte de Lima que los jóvenes y ciudadanos urbanos a veces no descubrimos. Bien, yo quisiera iniciar la presentación con lo que han dicho previamente acerca de lo que significa el término de 10 años de moratoria al ingreso de semillas transgénicas. Esto se hizo con la gestión del primer ministro del Ambiente, el doctor Antonio Brac, ¿no? Que movió a la sociedad, quienes fueron también apoyados por muchos líderes, como los líderes a partir de los cocineros, de los pequeños productores en todo el país, Gastón Acurio, AMPE Perú, ¿no? Y la plataforma Perú Libre de Transgénicos, que agrupó a la sociedad civil, hicieron mucha fuerza para evitar de que se aprobara una ley que permitiera el ingreso de semillas transgénicas. Por más que se diga que es una postura política o antiprogresista, tenemos muchas razones para sumarnos a esta petición, y es la principal, la conservación y el derecho que tenemos a conservar nuestros propios recursos vegetales. Entonces, es cierto de que hay muchos productos derivados de semilla transgénica y muchos organismos vivos modificados que están dando vueltas en los productos procesados que encontramos en los supermercados. Pero eso es una cosa que no podemos controlar porque no hay ninguna regulación acerca de los insumos utilizados en muchos productos procesados y además porque muchos son importados. Pero sí con respecto a lo que puede significar el ingreso de semilla, que no sabemos hasta qué punto se va a poder controlar, porque no se han establecido los protocolos de bioseguridad, y hasta qué punto puede causar limitaciones no solamente en la salud, sino en la contaminación de la semilla de muchas especies que para nosotros son un gran patrimonio como fuente de nuestra biodiversidad. Entonces, es correcto que ahora nos sumemos a un pedido de prolongación de la situación de conservación de la moratoria por muchos años más, hasta que no se tenga la certeza y los organismos de investigación, digamos como INIA, presenten protocolos válidos, ¿no? Que puedan garantizar esta seguridad. Pero, si quieren una opinión personal, a mí no me gusta o no me gustaría, y somos muchos en la sociedad que opinamos de esta manera, no nos gustaría el ingreso de una semilla que probablemente nos va a exponer más a riesgos que a beneficios. Ok. Y dicho esto, podemos después conversar sobre el tema, pero vamos a iniciar la presentación. Muy bien, ¿se ve la pantalla? Muy bien. Sí, entonces, se ve, sí se ve. Sí, entonces vamos a hablar un poco de estas dos relaciones, agricultura y cambio climático, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer. Y en agricultura urbana estamos hablando de
en primer lugar, una actividad que puede ser una herramienta para poder luchar contra el cambio climático que está acá y que debemos de ver desde qué actividades o desde qué posturas podemos tomar desde el nivel individual hasta el nivel de organización social. Pero el cambio climático está aquí. La novedad, podríamos decir, es que los responsables han sido los hombres y mujeres, ha sido el ser humano el que ha causado este gran colapsamiento, vamos a decir, del clima, ¿no? Porque ha habido una aceleración muy grande del consumo de recursos y una gran irresponsabilidad acerca del manejo de la energía. Entonces, este cambio climático, ustedes lo conocen ya que son activistas de esta organización que forma parte de la plataforma, ya saben que se ha producido en este caso por una gran emisión de los gases de efecto invernadero, que no son provocados por causas naturales, sino son provocados básicamente por las emisiones causadas por diversas actividades que hace el ser humano sobre el planeta, lo que causa a la larga que este calentamiento produzca cambios en el clima. Los más visibles pueden ser el incremento promedio de la temperatura a lo largo del tiempo, y este calentamiento puede originar a nivel global problemas como la aparición de lluvias excesivas en algunos lugares o, por ejemplo, prolongados estados de sequía. Esta es la situación. Nosotros recibimos calentamiento por parte de la radiación solar, porque si no moriríamos de frío. Esa radiación solamente pasa hasta en unas 2/3 partes y otra parte es reflejada, ¿no? Esta radiación nos calienta y también se acumula en muchos cuerpos de la Tierra, como el mar, como también los ecosistemas sobre la Tierra, y esto permite que esté en las nubes, y esta temperatura, ¿no?, provoca también ciertos efectos que pueden dar lugar a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces se han identificado muchos gases que calientan la atmósfera, que causan este sobrecalentamiento y esta contaminación, ¿no? Y esta acumulación es la que va originando el incremento de temperatura y por lo tanto muchas otras consecuencias difíciles después de poder corregir. Hablamos de que esto ya es irreversible, ¿no? Han habido eventos de cambio climático en la historia del mundo, ¿no?, causados por diferentes eventos climáticos, geográficos, ¿no? Pero este cambio que estamos enfrentando es un cambio que nos lleva hacia un incremento de la temperatura, ¿no?, que probablemente va a tener muchos efectos sobre la producción agrícola y sobre muchas actividades y sobre todo sobre la vida de las personas, ¿no? Se estima que deberíamos haber hecho un esfuerzo en reducir hasta un 70% la emisión de los gases de efecto invernadero, cosa que no hemos hecho, para llegar a la tan ansiada estabilización de la temperatura. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Para ustedes es totalmente comprobable que ya hay un deshielo de los glaciares en las cadenas montañosas de los Andes, y esto ha causado irremediablemente muchos de los problemas que enfrentamos, como las sequías en el sur, como las inundaciones en el norte, por ejemplo, y como también la falta de adaptación de muchas especies agrícolas, lo cual trae también problemas en la producción y en la vida de los agricultores. Ok, entonces la primera conclusión que podemos sacar es que la actividad agrícola, tan importante porque de ella dependemos para alimentarnos y por lo tanto para sobrevivir, está muy relacionada a los cambios que hemos causado en el clima. No somos los mayores responsables, definitivamente, pero tenemos parte de esta culpa porque se estima que hemos sido capaces de hacer con la agricultura intensiva, industrial, las que vemos en todas las películas, las que vemos en las grandes chacras agroindustriales en el sur, en el norte, en donde hay una gran concentración de energía empleada para esa gran producción
tiene una gran extracción del agua, del subsuelo, para a lograr esta producción. Todo ello hace que finalmente estas actividades sean responsables de hasta un 25% de la emisión de gases como el dióxido de carbono, ¿no? Como el óxido nitroso o como también el metano, que es causado por actividades principalmente pecuarias. ¿Ok? Entonces, la agricultura tiene responsabilidad, tiene conocimiento y por lo tanto tiene la responsabilidad de cambiar su rumbo. La agricultura tiene que estar encaminada a todo nivel para hacer más eficiente esta variación de clima y también para seguir garantizando la seguridad alimentaria, que por más que se hayan encontrado tecnologías como los cultivos transgénicos, tecnologías como sustancias para destruir, pesticidas para destruir las plantas, los insectos, a pesar de toda esa inversión que los gobiernos hicieron para aumentar la productividad, el resultado es que el paradigma de acabar con la pobreza y con el hambre en el mundo no se ha cumplido. Eso quiere decir que después de tantos años de haber promovido un modelo intensivo de agricultura, tenemos que repensar y actuar con hacer otro modelo de agricultura, evaluando realmente dónde han estado esos puntos críticos que nos han hecho comprometer el clima y nos han hecho comprometer también la situación de la sociedad, ¿no? El hambre no desaparece, a pesar de que la productividad puede alimentar 2 a 3 veces la población del mundo. Se han hecho muchos estudios. Sin embargo, hay hambre aquí, allá y en todo lugar. ¿Ok? Entonces, hay muchas amenazas. Esto lo voy a pasar rápidamente a nivel de la región, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del Niño es una cosa visible que todos hemos sufrido, el desabastecimiento, ¿no? Digamos, el bloqueo, la desaparición de carreteras, ¿no? Los desbordes de los ríos, ¿no? Y consecuentemente muchas calamidades que después no podemos enfrentar, ¿ok? Entonces debemos de tener en cuenta que el cambio climático es irreversible, pero en nosotros, ya que tenemos conciencia de esto, está el poder hacer, digamos, la lucha y las actividades para poder tratar de minimizar esos efectos. ¿Ok? Entonces, las emisiones de los gases de efecto invernadero por actividades humanas se fueron incrementando progresivamente, ¿no? Más desarrollo, entre comillas, más crecimiento monetario, más desarrollo industrial y más contaminación. Entonces, estamos como en la disyuntiva que ahora nos enfrenta la pandemia, ¿no? Salud o economía. Y estamos aquí frente a esta disyuntiva. Crecimiento de las actividades y crecimiento de los ingresos per cápita por exportación o por actividades industriales, o bienestar de la población, desarrollo de la población, menos desnutrición, menos pobreza, más educación. ¿Les suena eso a necesidades a ustedes? Pues bien, entonces, en los últimos 40 años, las emisiones causadas por el ser humano han tenido prácticamente un efecto, ¿no? De duplicación. Ok, entonces se dice que debemos adoptar medidas de mitigación y de adaptación. Voy a pasar rápidamente porque este no es el objetivo de la clase, entonces se refieren a actividades que podemos hacer para frenar y evitar estos problemas causados en forma inmediata. La planificación, el encauzamiento del agua, la planificación considerando, por ejemplo, los metros cuadrados de áreas verdes, ¿no? Para tener un efecto más, como se dice, confiable acerca de la temperatura, para tener un efecto positivo de la temperatura sobre el ambiente, ¿no? Y, por ejemplo, en el modelo agrícola, ¿no? Un poco conceptualizar la raíz de los problemas en agricultura en relación al clima.
¿no? En los años 50, en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, con una gran depresión en Europa, ¿no? Con economías destruidas, ¿no? La consigna fue, ¿no? Derrotar al hambre, y para eso se pensó en una gran revolución agrícola, llamada el modelo de revolución verde, en la que el objetivo principal era alcanzar los más altos rendimientos fisiológicos del cultivo. El techo, digamos, la máxima capacidad que podría, digamos, alcanzarse de los cultivos, y para eso se minimizaron todos los posibles riesgos que tenían las plantas cuando eran cultivadas. ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos son, por ejemplo, que la planta sea dañada por insectos, por enfermedades, por otras plantas, y por eso se crearon estas estructuras de gran escala que hemos denominado el monocultivo. Para muchos investigadores en economía, en antropología y en agricultura, han coincidido de que la estructura del monocultivo, ese gran modelo industrial de pensar que la naturaleza la podemos volver una fábrica, en donde podemos nosotros diseñar, ¿no? Insumos que entran a la chacra para miles y miles de plantas, ¿no? Y pensar que todas se van a comportar igual, digamos, trajo este modelo de revolución verde inspirado, sí, con muy buenas intenciones, en producir tanto para acabar con el hambre en el mundo. Pero lo que sí generó fue una gran industria agrícola muy grande, ¿no? Y prueba de ello son todas las compañías internacionales de semillas, de insumos químicos, de fertilizantes, ¿no? Y que predominan la agricultura en el mundo. Entonces, este modelo, ¿no? Que si bien se inspiró en una necesidad de acabar con el hambre en el mundo, resulta que ha traído problemas como malezas resistentes a los herbicidas, es decir, que no mueren con ningún veneno, insectos resistentes a los plaguicidas, y continuamente los plaguicidas han tenido que ir evolucionando hasta llegar ahora en este punto a ser plaguicidas de origen biológico que no tengan un efecto de resistencia sobre los insectos. Y por último, salinización de los suelos. Un caso típico en el Perú es el caso del arroz, ¿no? En donde hay muchos suelos que han sido sobrecontaminados, sobre todo por efectos de nitratos necesarios para usar en el cultivo del arroz, y se han perdido suelos porque se han salado simplemente, y ante la sal no pueden crecer. Entonces, para muchos, como conclusión, el modelo, ¿no? estructural del monocultivo basado en la revolución verde es el modelo que tenemos que criticar y proponer alternativas para que no pase lo que estamos viendo acá, ¿no? Campos completamente en abandono, plantas tratando de resistir y por lo tanto tratando nosotros de seleccionar variedades que se puedan adaptar a estas condiciones críticas que se dan en todas las zonas áridas en el mundo. O construir modelos que recreen lo que encontramos en la naturaleza. En la naturaleza, cuando ustedes van por un paisaje natural, nunca van a encontrar el predominio de una sola especie. Es decir, el monocultivo es el modelo más artificializado que ha creado el ser humano sobre la naturaleza. El monocultivo no existe en la naturaleza y por eso la agricultura intensiva se ha ido alejando de este modelo de la naturaleza. Entonces, la primera conclusión es: todos volvamos a mirar la naturaleza y a seguir aprendiendo de ella. Este es un modelo agrícola, por ejemplo, de cultivos asociados donde hay árboles y hay pasto, ¿no? En donde hay un efecto térmico por efecto de los árboles y hay aprovechamiento de los árboles y del pasto para el ganado. Bien, entonces entre las medidas de mitigación también está el aprovechamiento de otras fuentes de energía, ¿no? Que se han planteado sobre eso muchísimas alternativas, cada cual es evaluado en términos de su contribución a disminuir los gases de efecto invernadero,
pero están desde el uso de energía eléctrica, la eficiencia carbónica, ¿no? Los biocombustibles. Yo tengo sobre eso una postura. A mí no me gusta sembrar para darle de comer a los autos, por ejemplo, y porque me parece que en el mundo hace falta más áreas de cultivo para no seguir depredando los bosques. Entonces ahí hay una postura que en algún momento también la podemos conversar, ¿no? Aparentemente, bueno, es una energía que no es fósil, pero sin embargo puede tener también consecuencias que hay que saber evaluar. Y por lo tanto también una alternativa es buscar soluciones a la contaminación de los suelos por el uso excesivo de fertilizantes químicos. No sé si alguna vez han visto ustedes un fertilizante, ¿no? Pero un fertilizante tiene la forma química de una sal para poderlo agarrar, es granulado para poderlo aplicar al suelo, para que pase por una tubería y llegue directo al suelo. Y para hacer estos granulitos que están viendo en la foto, ¿no? Se tiene que pasar de un estado químico al estado de sal. Y la sal tiene sal y es salado. Los fertilizantes, por darles una idea, pueden ser 2 o 3 veces más salados que la sal que ustedes conocen, que la sal común. Ok, entonces todas estas alternativas de eficiencia energética, voy a detenerme solamente en la estrategia de producir biogás, que ahora se ha puesto, digamos, nuevamente de moda, por decirlo de alguna manera, como una alternativa para poder reducir emisiones, recuperar y reciclar muchos residuos. A mí más que basura me gusta decir residuos, porque basura pues suena medio así duro, ¿no? Decir esto es basura, ¿no? Realmente todos tenemos una función en este universo, ¿no? Y acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, algún espacio y algún lugar, ¿no? Tenemos que encontrar para todos los residuos que generamos. Fíjense ustedes ahora cuando vuelvan a su casa, ¿cuánto residuo generan por día? ¿No? ¿Por qué tiene que pasar el servicio de recolección todos los días? Y fíjense cuántas cosas que están en su bolsón de basura podrían ser vueltas a utilizar. Hojas, plásticos, ¿no es cierto? Y residuos orgánicos, ¿no? Todo lo que sale de la cocina, por ejemplo, todo lo que sale de los animalitos que a veces tenemos en la casa, o todo lo que desperdiciamos cuando cortamos una planta, cuando podamos un gras o cuando podamos un cerco. Entonces, si separásemos todos estos residuos, podrían tener un destino diferente y no saber dónde más vamos a hacer un relleno sanitario en Lima. Es terrible, ¿no? Entonces, aquí hay algunos distritos que ya están premiando el reciclaje, es decir, que recogen, ¿no? Cada cierto tiempo los materiales como plásticos, como papel, pero nos falta mucho esta mentalidad de cómo promovemos el reciclaje de los residuos domésticos provenientes de material orgánico. Bien, entonces hay diferentes modos y desde nuestro transporte, nuestra actitud frente al consumo de energía fósil. Bien, entonces decíamos que el cambio climático genera pobreza y que a nadie le gusta pasar hambre, ¿no? Y tener un nivel de ingresos que no le permita siquiera llenar la canasta familiar, ¿no? Perú no está en el extremo, pero ya sabemos que estos son promedios y ahora que tuvimos este problema de la cuarentena, pudimos ver cuánta pobreza hay en las ciudades, cuánta pobreza hay en el medio rural, ¿no? Y esta pobreza, fíjense solamente de mirar los colorcitos, ¿no? Los rojitos son los más pobres, ¿no? Y los rosaditos les siguen en orden. ¿No les parece como crítico que digamos que en los sitios donde se hace mucha minería también hay mucha pobreza? O en los sitios donde hay más recursos, como por ejemplo Loreto, en la Amazonía, también haya pobreza, ¿no? Eso también es importante a la hora de, digamos, mapear por dónde estarían nuestras acciones. Y en agricultura, ¿no? Siempre se habló desde los años 50, 60 que el Perú no era un país agrícola. Y eso es un mito, eso es una
es una total mentira, ¿no? Esos son los mitos que nos vamos creyendo, ¿no? El mito de la fundación del Imperio Incaico, ¿no es cierto? Entonces, son mitos que nos los vamos creyendo con el tiempo, y en realidad siempre se habló, yo alcancé en mi formación de la universidad, ¿no? Escuchar que la cordillera de los Andes era como un gran riesgo. Cambiaba el clima, no se sabía, no se podía cultivar en gran escala como en la costa, y sin embargo, ahora, 30 años después, andamos orgullosos de nuestros Andes, les ponemos nombres en quechua a todos nuestros emprendimientos, agrupaciones, porque ahora resulta que los Andes son nuestro gran orgullo, somos un país de montañas, y por lo tanto no debemos de olvidar de que cuando en la época prehispánica, ¿no? Hubieron aquí muchísimas civilizaciones. Esas civilizaciones no tenían libre comercio, no tenían cómo traer alimentos baratos, y la única fuente era producir en la tierra para su propia población. Se puede discutir el sistema político y muchas otras cosas, porque efectivamente hubo mucho de conquista sobre conquista en la época prehispánica, pero lo cierto es que fue capaz de alimentar a su población. Lo que hemos heredado ahora es una pequeña cantidad dedicada a la agricultura, y lo que es más notorio, un país que se caracteriza sobre todo porque somos de pequeños agricultores. La agricultura pequeña es una realidad, y muchos agricultores que son llevados a la pobreza se vienen a la ciudad porque no encuentran la forma de satisfacer sus necesidades mínimas. La gran industria, en términos, ¿no? En términos económicos, de generación de divisas, es muy importante, pero en términos de número de agricultores, lo que predomina en este país es un país de pequeños productores, y que generalmente están desplazados de las políticas, de los incentivos, de los créditos, lo cual es una cuestión social muy importante. Entonces, cambio climático, pobreza, agricultura, pequeños agricultores, y el mandato de tener derecho a conseguir nuestros alimentos. Sin embargo, vimos en la ciudad cómo en los primeros días de la pandemia nos quedamos prácticamente con una escasez de todo tipo de alimentos, especialmente los alimentos frescos, ¿no? Los agricultores no podían desplazarse y los consumidores no tenían a dónde ir. Pero justo con este concepto de seguridad alimentaria, ¿no? Se ha propuesto el término de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria tiene que ver más con la participación de la población en este derecho que tenemos a poder tener una dieta sana, saludable, nutritiva. La soberanía alimentaria es un mandato que incentiva que las autoridades, ¿no? puedan buscar todos los mecanismos para que este alimento llegue. Y es ahí donde aterrizo. La agricultura urbana, ¿no? es una herramienta poderosa para promover y alcanzar la soberanía alimentaria, para disminuir los riesgos que ocurren con situaciones como las del cambio climático, como la de esta pandemia, ¿no? Y sobre todo, hablando de una ciudad tan grande como Lima, toda desparramada a partir del valle y después por el desierto, ¿no? Encontramos que en Lima, en realidad las áreas verdes son todavía escasas y están concentradas en algunos lugares, ¿no? Y la mayoría de barrios donde el crecimiento urbano ha sido la competencia por un espacio para poder vivir, guarecerse, ¿no? Contamos también con pocos espacios verdes. Y para mucha gente que no dispone de recursos como el agua para tener un bonito jardín, ¿no? El jardín pasa a ser un elemento innecesario y se convierte, justamente por la pobreza, se convierte en una habitación, causando más hacinamiento. Y cuando nos dijeron todos adentro, nadie sale, era imposible que muchas de las familias se mantuvieran así. Ha sido dura esta etapa de comprobación de que habían muchos elementos que podíamos haber trabajado con una visión de futuro y con una visión de bienestar.
Bien, entonces Lima, yo siempre digo que es una ciudad por conocer, ¿no? Si ustedes ven estas dos fotos, ¿no? Prácticamente Lima, esto es Villa María del Triunfo, la colonización de las lomas, y esto es Villa María transformada en paisajes. Esto pareciera que fuera un sitio rural, pero no, es Villa María, ¿no? Donde hay plátanos, yuca, camote y muchas otras especies. Esto solo se consigue no por mandato, no por decreto, sino cuando los pobladores sienten que cuando tienen una huerta urbana, disminuyen mucho sus posibilidades de no tener acceso a alimentos de calidad. Uno de los principales problemas de alimentación de la población en Lima no es tanto la proteína, los carbohidratos, sino también la falta de vitaminas y minerales. No se consiguen comiendo papa, plátano, arroz, ¿no? Si es que no consumimos alimentos frescos contenidos en frutas, verduras, y es más, piensen ustedes cuál es su verdura favorita. Y es una pregunta seguramente que deben estar pensando. Debe ser muy difícil de contestar. Nos imaginamos a las verduras en la sopa flotando y dejándolas al final. Las vemos lechugas marchitas al lado de un plato de arroz con papa, ¿no? Y probablemente no nos animemos a consumirlas, justamente por desconocimiento de lo que nos hace bien y también desconocimiento de saber elaborarlas bien. Ok, la plataforma de agricultura urbana por eso promueve la participación ciudadana, la organización, porque es la principal herramienta que podemos contar para hacer huertos, para enfrentar el cambio climático, con autonomía, con decisiones propias tomadas por los pobladores, ¿no? Queremos contribuir a la seguridad alimentaria. Es una estrategia de mitigación porque vamos a reducir pérdidas de energía, reciclando, reutilizando, ¿no? Evitando el uso de sustancias tóxicas para el suelo, para el ambiente, ¿no? Recuperando saberes, como por ejemplo lo es esta región andina, que es cuna de es un centro de origen de muchas especies cultivadas y donde todavía hay muchísimas especies por redescubrir. ¿Se imaginan? En la época prehispánica no comíamos cebolla, no teníamos azúcar, ¿no? Y hay muchos otros elementos. ¿Y qué comían entonces? ¿Cómo se sobrevivía? ¿No? Pues debe haber habido muchas especies que no conocemos y que simplemente las tenemos que recuperar porque están en las prácticas y en el conocimiento de las poblaciones locales a los que les tenemos que dar una oportunidad para compartir ese conocimiento. Y por último, hay un objetivo del milenio que tiene que ver con el bienestar, sentirse bien. Entonces, yo no conozco horticultor que sea amargado, porque realmente el estar ahí en contacto con las plantas hace que la gente pueda tener realmente un espacio de, vamos a decir, de relajo, de entretenimiento y también hasta de actividad física. Estos son los ejes de articulación en los que quiero hacer mucha incidencia en lo que es la producción agroecológica. Mencioné el monocultivo, ¿no es cierto? Entonces, frente a ello, el enfoque agroecológico plantea estas cosas que ya he señalado, tecnologías sencillas, ¿no? La excesiva mecanización ha contribuido también a un excesivo uso de la energía fósil, ¿no? A pérdidas, secamiento de agua en valles, ¿no? Cada vez un mayor conflicto por el uso del agua, eliminación de los bosques para sembrar agricultura, ¿no? Y por lo tanto, también pérdida de los reservorios de los sumideros de carbono, de CO2, y pérdida también de los, vamos a decir, de los nacientes, de donde se puede acumular también humedad, y también pérdida de fauna y flora, súper importantes estratégicamente. Entonces, la producción agroecológica tiene que ver con reciclaje, con mejorar el microclima, ¿no? Caramba, hay sitios donde uno va y no sabe dónde meterse porque no hay un pedacito de sombra y el cemento hierve en verano, ¿no? Y algunos dicen que la producción con enfoque agroecológico no tiene productividad. Y eso también es otro mito,
porque nosotros tenemos un campo en la Universidad Agraria de 8 hectáreas que estamos luchando fuertemente por mantener la productividad y la hemos conseguido en muchos cultivos, ¿no? Las señoras que han visto ustedes en los cortos que acaban de pasar son señoras que están consiguiendo buenos productos y que incluso comercializan. En muchos sitios han hecho estudios de productividad y la productividad puede ser tan buena o mucho mejor que comparada con la productividad a nivel de metro cuadrado de una gran chacra agroindustrial. El tema de los complejos agroindustriales es simplemente un tema también de economía de escala, ¿no? A mayor escala, ¿no? Entonces las pérdidas en este caso se minimizan, pero las pérdidas ambientales, económicas y sociales pueden ser potencialmente también muy graves. Ok, entonces los principios, vamos a detenernos en esta diapositiva, son reciclar, ahorrar energía, recursos, utilizar mucho, mirar alrededor, qué recursos podemos utilizar. Desde los desperdicios de la cocina, ahora que regresen a su casa, háganse esa tareita para ustedes, pues. Miren todos los desperdicios, todo lo que compramos, todo lo que generamos de envases, botellas, envolturas, bolsas y más bolsas, y todo lo que podríamos reciclar para hacer una compostera. Y ahí vienen, ¿no?, los prejuicios. Ay, pero me lleno de bichos. Ay, pero me ensucio. Pero tal vez habrá que ensuciarse un poquito para mejorar nuestro planeta. El principio de biodiversidad funcional, ¿no?, es donde tratamos de imitar modelos que existen en la naturaleza. En la naturaleza no siempre encontramos las mismas plantas. Hay árboles que pierden sus hojas en invierno, hay árboles que florecen en invierno, otros florecen en verano, ¿no? Entonces, con ese mismo criterio, muchos de esos principios se aplican en el biohuerto. Eso requiere una buena planificación y el sistema de producción, sobre todo basado en el conocimiento del espacio local. Es mucha creación y mucha adaptación y sobre todo mucho bienestar de sentir que estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestras posibilidades, tanto ambientales como recursos económicos tengamos, ¿no? La plataforma ha trabajado en espacios, no hemos creado los huertos urbanos, ya existen los huertos urbanos desde hace mucho, pero miren, esta es una panorámica de cómo se puede trabajar. Este es el huerto donde habló la señora Flores al inicio en Villa María del Triunfo, ¿no? El principio de reciclaje tiene que ver con el tema de los abonos orgánicos, el compostaje, a partir de muchos de estos residuos que a ustedes les pueden ser muy comunes en el hogar, ¿no? Hay gente que paga, viene como estos turistas que vienen para hacer un taller de compost, pagan por aprender a hacer compostaje, ¿no? Y mis alumnos a veces de la Facultad de Agronomía reniegan cuando los mando a hacer compost porque hay que trabajar duro. Pero las estrategias que tienen que ver con la agroecología se aplican muy bien a la agricultura urbana, porque ¿por qué me he detenido en el enfoque? Porque ese es el enfoque que debemos tener al hacer agricultura urbana. Entonces, los biofertilizantes, los bioplaguicidas se hacen con insumos locales, por ejemplo. Esta es una emulación de lo que a nivel chiquito de lo que es un biodigestor. Es un biodigestor pequeñito, cerrado, que no está destinado a producir energía, sino está destinado a producir un biofertilizante. Bioplaguicidas a partir de plantas que pueden ser recuperadas, como por ejemplo la muña, que crece muy bien en costa y crece muy bien en sierra. Bien. Disminuir situaciones de riesgo de la agricultura. Esto es Lima, la periferia. Fíjense cómo estamos exponiendo, ¿no?, la salud de estos aplicadores, ¿no?, que no están protegidos. Fíjense cómo este campo está totalmente transformado. Cuando no está sembrado, se pierden toneladas de tierra que pueden ser por el viento, se pierden también por erosión, por escorrentía, con un modelo que, claro, pareciera fácil, todas las plantas igualitas, pero no existen dos seres vivos igualitos en la naturaleza.
como las personas, como los microorganismos, porque todos tenemos una base genética diferente. Entonces, está en nuestras manos escoger un modelo de aridez, de contaminación o un modelo compatible con el ambiente, con, por ejemplo, esto es una banderola amarilla con aceite o con grasa, que cuando yo paso temprano atrapo unas mosquitas que se comen a estas plantas, ¿no? Barato, eficiente, ¿no? Y sobre todo seguro. Estas son las técnicas que se pueden hacer a gran escala, se hace a gran escala o se pueden reproducir estos mismos principios a pequeña escala en la agricultura urbana, ¿no? Y no tener que, digamos, que estar andando súper protegido, ¿no? Hasta causar la paradoja de saber si hasta para comer vamos a tener que usar mascarilla, ¿no? Porque estos sistemas de producción altamente contaminantes, que no solamente contaminan el ambiente, están muy relacionados con muchas enfermedades que todavía de forma directa no se pueden relacionar, pero que tienen que ver con el grado de incidencia en los últimos tiempos, como las enfermedades crónicas, diabetes, ¿no? Obesidad, cáncer y todas las otras enfermedades que son producto de la modernidad. Otro elemento que es la biodiversidad funcional es incorporar plantas con flores, ¿no? Tan lindas en términos de observación, ¿no? En términos de paisaje, pero también pensando en tener un refugio para aliados de la producción, los polinizadores y los controladores biológicos. Por ejemplo, esto es ventanilla ahorita. Aquí ven una planta que ha florecido muy rápidamente, que se llama el trigo sarraceno, que no es una planta nativa, pero que la estamos incorporando porque primero trae muchas abejas que son polinizadoras de otros cultivos un poco más difíciles como el zapallo, por ejemplo, ¿no? Y que también sus granos, cuando salen las semillas, se pueden moler y se puede obtener una buena harina alternativa a la harina de trigo. Entonces aquí están en ventanilla experimentando, quieren producir sus semillas para tener para más adelante y tener un alimento. La promoción de plantas que seguramente tienen que observar más la calle, las van a ver en algunos momentos. La quinoa silvestre, el atajo, el tomate silvestre, ¿no? Que son plantas muy recias, muy duras, por eso crecen todo el tiempo, pero que no sabemos que se pueden consumir, ¿no? El tomatito silvestre, la quinoa, el atajo, ¿no? Y sobre todo el tema de la biodiversidad funcional viene con este concepto de romper la estructura ambiental, fisiológica del monocultivo, combinar los cultivos, ¿no? Esta es una pequeña parcela en la Universidad Agraria donde hacemos callejones con maíz, ¿no? Para atraer polinizadores y para hacer barreras físicas para que no entren los insectos. Entonces, la agricultura urbana también recoge estos principios y también desarrolla en la gente esa capacidad de emprendimiento, esa capacidad de autogestión, ¿no? Hay muchos ejemplos, como por ejemplo la Lombriz Feliz, que es una organización vecinal y que se dedica a producir este abono orgánico a partir de los residuos de los vecinos. Es una excelente iniciativa que les cuesta mucho, pero que es una gran contribución, ¿no? Que debería de recibir la solidaridad de nosotros por su contribución ambiental también, por su tarea de reciclaje, ¿no? Emprendimientos que han logrado que agricultoras, digamos, convencionales transformen sus parcelas en parcelas agroecológicas. Y también, ¿no? La promoción de recetas obtenidas de muchos de estos elementos que hemos mencionado en el huerto urbano. Emprendimientos como, ustedes han visto a Lidia, ¿no? Del biohuerto de Comas, ¿no? Que les permite en algunos momentos, ¿no? Comercializar sus productos e invitar a muchas otras organizaciones a que hagan esta iniciativa. Productos como el tomatito silvestre, que aquí lo ven, se está comercializando en las ferias locales, y niños que tienen hábitos de alimentación saludables.
¿no? Acá no se pelean por un caramelo de 10 centavos, sino por esta bebé come sanamente un brócoli porque lo encuentra agradable, o como por gestión municipal en Huancayo, ¿no? Que les acordó comprarle a los agricultores periurbanos pequeños para que puedan comercializar sus productos directamente para los comedores de las escuelas rurales. Bien, entonces esta transformación del paisaje nos dan servicios ecosistémicos que deberían de ser reconocidos. También es una bandera que los promotores y activistas deberían de tener como conciencia de esta gran contribución que se hace a la sociedad, ¿no? Evitando estas situaciones de riesgo. Entonces, las tecnologías sencillas tienen que ver con la combinación de plantas, con buscar nuevos productos, hortalizas que toleren la falta de agua, como la quinoa, por ejemplo, ¿no? La quinoa sobrevivió a la conquista, a la erradicación de nuestras plantas nativas, entre otras cosas, porque soporta las sales, la falta de agua, los cambios de temperatura, y por eso fue un gran recurso que llegó hasta nuestra época y se ha vuelto un gran recurso para toda la humanidad. Entonces, la agricultura de enfoque ecológico es realmente una herramienta poderosa, ¿no? Y acá quiero que vean, esta es una, para ustedes que trabajan con motivaciones ambientales, estas fueron comparaciones que se hicieron acerca de indicadores ambientales y sociales entre la agricultura industrial y la agricultura con principios ecológicos. Si ustedes ven la flor, acá hay una flor irregular hacia la izquierda de su uniforme, mientras que en la otra encuentran una flor más equilibrada. Y tiene que ver con el desarrollo de los indicadores. Es muy difícil en la agricultura convencional tener un buen servicios ecosistémicos, tener, por ejemplo, minimizar los riesgos de la contaminación por pesticidas, mientras que en un sistema de producción ecológico este equilibrio se logra alcanzar. Esta es la flor que queremos para la sociedad. Finalmente, muchas preguntas, ¿no? La agricultura urbana pensada con principios agroecológicos, y acá tengo que hacer una separación con la tecnología de hidroponía, ¿no? La hidroponía puede ser limpia en términos de, ay, no me ensucio mis manitos, ¿no? Ay, no hay restos de tierra en mi lechuguita, pero se alimenta de sustancias químicas derivadas del petróleo. Entonces, no tiene sentido promover la hidroponía como un enfoque ambiental, ¿no? Y además nos aleja, hace una factoría, nos aleja del concepto de naturaleza. Entonces, la agricultura urbana es una estrategia ambiental, productiva, social, económica, y es un método seguro para los agricultores, para cualquier hijo de vecino, vamos a decirlo así, que quiera adentrarse, que quiera experimentar en producir sus alimentos. Entonces, hay un compromiso de los activistas, yo me siento parte del movimiento agroecológico. Por cierto, la agroecología es ciencia y movimiento, no hay solo científicos agroecológicos, todos estamos comprometidos y a veces hay algunos que se comprometen, diría, de más, ¿no? Porque terminan muy metidos en el movimiento, hablando en todo el mundo, en el Perú, ¿no? Entonces, es un compromiso de los activistas buscar que todas las actividades viren hacia actividades que nos ayuden, contribuyan a disminuir este gran problema ambiental, social, económico, derivado de las actividades de simplemente escuchar. Saraí, disculpa, se escucha el audio. Saraí. Muy buena para luchar frente al cambio climático, Contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, al hambre cero, a tener salud y bienestar, ¿no? Mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, la agricultura urbana con enfoque agroecológico
es para todos, como nos hemos reunido muchas veces todos los miembros de la plataforma, ¿no? Con un enfoque horizontal, tratando de descubrirnos, ¿no? Y finalmente pedirles a ustedes, jóvenes, que actúen. Actúen porque, como dijo Vandana Shiva, ¿no? En la India, que una huerta es lo más revolucionario que se nos podría ocurrir, ¿no? Vamos a tomar una lampita, una semilla, y vamos a transformar una maceta en la casa, en la cocina, o como nuevamente, ¿no? En Pachacútec, acá esta es una zona que han transformado, ¿no? Y en donde se reúnen, cada vez quieren sembrar más, ¿no? Y podemos hacer esta transformación de manera individual y también de manera, digamos, organizada. Actúen, ¿no? Y no le hagan, digamos, no le hagan guiños a que una huerta puede ser pesada de hacer. Hay mucha tecnología a nivel de casa y también hay mucha tecnología a nivel de gran escala, pero necesitamos sumarnos y que cada vez seamos más. Bien, yo les agradezco a MOSIC, le agradezco a los miembros de la plataforma urbana, porque yo también he aprendido mucho de ahí, ¿no? Lo académico lo he tenido que poner en práctica, y porque también siento esta necesidad de actuar. ¿Listo? Esta es la última diapositiva. Sí. Todo lo que ven ahí no es de plástico, todos son reales, todo se come, todas son cosas que hemos sembrado en la universidad. Y díganme si ven una cosa así, no les provocaría probar, comer, ¿no? También necesitamos educarnos en buenos hábitos alimenticios. Me gustaría que muchos de ustedes pudieran tener una canastita así en su casa. Listo, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Saraí, por la exposición. Ha sido bastante enriquecedora. Tenemos algunas preguntas. Justo los participantes nos han puesto algunas preguntitas. Entonces, ¿te parece si bueno, yo voy leyendo, tenemos 5 preguntas y un par en el chat, me parece. Sí, un par. Entonces, de repente las podemos ir respondiendo una a una. Si hay alguna que es repetida, ya pasamos a la siguiente. Aquí, me parece bien. Bien, Lourdes Zavala nos dice: buenas noches, la agricultura urbana se relaciona con la agroecología, nos dice, o solo es llamado agricultura urbana por el espacio donde se realiza la actividad. Porque en el caso del Valle de Chillón existe la agricultura periurbana, pero en su mayoría no es agroecológica, ya que utilizan pesticidas o químicos. Eso nos dice Lourdes. Ya. Y la siguiente se parece mucho, no ha puesto su nombre, dice: ¿se puede decir que una de las características de agricultura urbana es que sea agroecológica? Ya, lo interesante es que el modelo que, digamos, nuestra concepción de hacer agricultura urbana tiene que ver con un modelo que sea sencillo, que sea adaptable para el uso de toda la población, ¿no? Y ese modelo se ajusta más al enfoque agroecológico. Bien, lo que dicen que en el Valle de Chillón hay muchísimos agricultores convencionales, es totalmente cierto. Muchos pequeños agricultores en todo el país utilizan prácticas de agricultura convencional. También lo que mencioné en último momento, la agricultura que hace sistema de hidroponía también puede parecer limpia y se puede hacer en la ciudad. Sin embargo, nosotros desde nuestra posición en la plataforma de agricultura urbana, lo que proponemos es una práctica que pueda ser adoptada por la población, que pueda ser practicada y que sea segura. Que esos periurbanos del Chillón vayan transformando sus parcelas de producción con enfoque agroecológico. Bien, por definición, la agricultura urbana sería la agricultura que se hace en la ciudad. Sin embargo, por concepto, esta agricultura que se hace en la ciudad y alrededor de los valles de la ciudad debería de contribuir también con el mejoramiento del ambiente. Entonces, por eso es que encontramos ahí la decisión de no hacer agricultura que contamine más el modelo.
Bien, la siguiente pregunta dice, ¿conoce alguna experiencia de agricultura urbana que sea a su vez agroecológica en Lima Norte? Nos están preguntando por las experiencias de Lima Norte. Perdón, no te capté bien. Sí, la siguiente pregunta es una pregunta sobre las experiencias de agricultura urbana agroecológica en Lima Norte. Nos preguntan qué experiencias hay. Sí, en Lima Norte, en la zona metropolitana, la plataforma ha trabajado en Comas, en Caraballo, ¿no? También podríamos decir que está entre el norte y el oeste, estamos hablando del distrito de Ventanilla. Hemos hecho ya con la universidad un programa que se hizo en Huaral, ¿no? Para agricultores que tenían parcelas ligeramente más grandes, ¿no? Con este sistema de producción. Okay. Y en Ventanilla pueden contactar con Saúl, que es el dirigente de esta organización, Maná, lo han visto ustedes en el video, ¿no? Y la Lombriz Feliz también es el emprendimiento que se hace en San Juan de Lurigancho. ¿Okay? Sí, Liz nos comenta, no sé si comentó previamente, pero hay iniciativas de huertos públicos donde los vecinos rentan parcelitas a la municipalidad o a la autoridad que administre dichas tierras. Es un modelo que se viene aplicando cada vez más en algunos países, nos comenta. Sí, sería ideal. San Borja hizo una experiencia de este tipo. Les dio en cesión a los vecinos pequeñas parcelas dentro de parques para sembrar. No les cobró nada, ¿no? Porque era una experiencia todavía piloto, podríamos decir. En Villa María del Triunfo les cedieron un espacio eriazo que en teoría debería de ser dedicado para construir un parque, pero por razones presupuestales no se podía implementar. Esa ha sido casi la norma que ha permitido que en muchos lugares se instalen huertos. En Villa María eso fue muy común, ¿no? Y en Ventanilla el primer huerto que hicieron también fue en un espacio que estaba destinado para hacer un parque. En otros sitios se han hecho como una estrategia combinada para evitar de que esos sitios vacantes sean ocupados por los pobladores para establecer más viviendas. Y sí, yo conozco en Suiza, por ejemplo, alquilan lotes del parque público para instalar una huerta. Y no sé, en Estados Unidos hay normas en las que si cualquiera quiere ponerse a hacer una huerta, acceden a un crédito, acceden a una feria local, ¿no? Y están liberados de impuestos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque así como han trabajado la agroindustria, también protegen sus agricultores locales. Bien, tenemos dos preguntas más y en el chat algunas preguntitas. Igual puede ser breve. Denis Virgües nos comenta, en las zonas urbanas tenemos pocas áreas verdes, generalmente son densamente pobladas y no hay espacio para realizar agricultura convencional. Dice, ¿qué propuestas propone para desarrollar agricultura urbana? En este sentido, ¿no? Sí, está bien. Una es la combinación del diseño del paisaje en los parques, ¿no? En donde se puedan destinar áreas a tener como jardines, lo que se llaman jardines comestibles, dentro de los parques, sin alterar, digamos, el paisaje, por decirlo de alguna manera. Muchos creen que uno va a voltear el parque y se va a convertir en un espacio, digamos, malo o feo, ¿no? Y no es así. Lo otro es el potencial que tienen las áreas vacantes en colegios, en lugares en donde no se construye, que son destinados también para espacios públicos. Y la tercera opción, diría, son todos los techos. En los techos se puede trabajar en contenedores, ¿no? Inclusive se puede hacer compostaje doméstico
Se hace en Japón, se hace en Alemania, ¿no? Con tecnología adaptada para los pobladores. Y lo último, también trabajar en espacios muy pequeños, en los patios de las casas y en los jardines que se pueden poner, si es que hay una vista o una entrada a la luz directa, se pueden también poner espacios sobre las paredes, ¿no? En lo que se llaman agricultura vertical, ¿no? En los techos verdes. En realidad hay muchas opciones y cuando uno suma todos esos espacios realmente puede reconvertir el paisaje de toda la ciudad. Bien, mira, Katy MSH nos dice, buenas noches, si deseo trabajar un huerto urbano, ¿en qué espacio? En un espacio compartido con mis vecinos. Y nos pregunta, ¿tendría que pedir permiso o trabajar de la mano con el municipio distrital? Y luego agrega, ¿qué consejo nos podría dar para que de manera ecológica los cultivos no se infecten con algún mal? Y eso se relaciona con dos consultas que tenían en el chat, que también tiene que ver que hay algunas dudas o inquietudes de cómo alguien podría iniciar un huerto en su casa. ¿Ahí qué consejos nos puede dar? Bueno, se encuentra en línea, si ustedes entran a la página del programa de hortalizas de la universidad, a la página de IPES, que es una organización miembro de la plataforma, a la página de CUSO o a la página de Agricultura en Lima, van a encontrar muchos manuales prácticos basados en este concepto de producción agroecológica. Bien, y en cuanto a la gestión del espacio, que fue la primera pregunta, sí, yo creo que hay que coordinarlo. En cada, vamos a decir, municipio pueden haber normas específicas y lo mejor es trabajar con, digamos, con la municipalidad, con el consentimiento de los vecinos, ¿no? Para instalar un huerto. Y básicamente los dos principios que mencioné, reciclaje y biodiversidad, significan el reciclaje, trabajar con muchos tierras, vamos a decir entre comillas, o sustratos basados en materia orgánica reciclada, como el compost, el humus de lombriz, el bokashi, las tierras activadas, las diatomeas, las cenizas, etc., etc., etc. Y en cuanto a productos, trabajar con productos primero con lo que me gusta y experimentar, pero después indagar, ¿no? En la universidad hemos hecho campañas para regalar el tomatito silvestre, para que lo siembren, ¿no? Igualmente también es posible de que empiecen con semillas que se compran en una tienda, ¿no? Y a experimentar plantas chicas, de acuerdo a mis espacios, ¿no? Pero en esta etapa de pandemia han habido tantas iniciativas para hacer huertos, la gente estaba muy animada a hacer huertos, porque nada mejor que poder consumir un producto fresco y de calidad. Si yo me voy a comer esa lechuga, no le estaría echando DDT, paratión, nicotinoides y todas esas cosas que existen en la agricultura industrial, porque obviamente los riesgos serían mayores. Esa es la razón de que la agricultura en la ciudad tiene que ser sana y por eso tiene que usar este enfoque agroecológico. Bien, Lourdes Zavala nos escribe, con respecto a las políticas públicas de agricultura urbana, ¿usted piensa que es esencial que en las municipalidades se cree una subgerencia de agricultura urbana, así como en Villa María del Triunfo, o solo la aprobación de ordenanzas, como en el caso de Conas? Y ella misma consulta si hay algunos libros que nos podrían hablar, nos podrían iluminar más al respecto. Y a cada municipio es independiente y a veces la gestión pública va lenta, ya sabemos eso, es difícil, tenemos una organización de la época de la colonia, ¿no? Con esas firmas grandotas y esas resoluciones que parecen ya pues con un español antiguo. Entonces, pero es lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es apoyar iniciativas municipales y lo otro también organizarnos, ¿no? Hay un nivel de organización de junta vecinal que son reconocidas por los distritos,
¿no? Está también la solicitud a los municipios, todos cuentan con viveros municipales. Entonces, de repente la autoridad no lo ve, pero si siente que sus vecinos lo requieren, lo va a hacer, ¿no? Y Villa María tiene una ordenanza municipal que dependiendo quién está de alcalde, a veces se implementa, a veces no tanto. La Municipalidad de Lima Metropolitana también cuenta con una ordenanza municipal. Hay un estudio que hizo una cooperante de la plataforma de agricultura urbana, que visiten la web Agricultura en Lima, en donde hizo un recuento del estado de las normas en Lima Metropolitana acerca de las propuestas que habían relacionadas con agricultura urbana. Y hace un análisis, una propuesta, y también, también presenta una revisión de lo que se ha hecho en otras partes del mundo, ¿no? En otras partes del mundo, efectivamente, estas son políticas que se hacen para beneficio de la población y también para mejorar el ambiente. Entonces, la página es Agricultura en Lima. Bien, desde Facebook, que también nos están viendo, tienen una pregunta y nos dicen, ¿cuáles son las probabilidades de comercialización de productos orgánicos hacia el exterior del país? Bueno, eso es una, creo que es la misma persona. Y además quiere saber quién certifica la producción ecológica. ¿Ya? Bueno, no estamos directamente tratando ahí el tema, porque, digamos, la agricultura urbana está pensada para la ciudad y para comercializar, incluso dentro de la ciudad, pero estamos hablando de producción local. Pero solamente mencionar muy brevemente que en exportación de productos orgánicos somos muy reconocidos en el mercado internacional. Ahí está banano orgánico, ahí está cacao, ¿no? Y también hay varias frutas, plantas medicinales, uña de gato, castaña. Hay experiencias, hay un mercado de exportación súper interesante. Pero ese es otro tema que podemos hacer. Y certificación, la certificación es como cuando tú vas y sacas un certificado para el COVID, por ejemplo, ahora, ¿no? Es alguien que te da una garantía, tiene o no tiene, ¿no es cierto? Y la certificación en el Perú está regulada por SENASA. SENASA autoriza a un tercero, que es una empresa privada que no puede ser juez ni parte. Digamos, si yo tengo un huerto, yo no me puedo certificar, ¿no? Sino que exige que haya una certificación de tercera parte, pero eso se hizo en la época que se quería promover la exportación. Por lo tanto, ese certificado es caro. Por eso la plataforma, pensando en los agricultores locales, creó el sello de agricultura en Lima, que trata de dar una garantía para el esfuerzo que hacen las comunidades, los agrupamientos, si es que quieren, digamos, comercializar sus productos y si quieren tener un mejor reconocimiento, como han visto en las diapositivas, ¿no? Cuando hemos hecho ferias, eventos, y los agricultores que trabajaron con la plataforma, ¿no? Exhiben ese sello. Eso no significa darles una bendición, sino tener un reglamento y ciertos requisitos que deben de cumplir. Pero la certificación es eso, es una extensión de una garantía, que puedes pagarla, o de repente alguien me dice, yo no necesito, tu vecino te dice, no necesito que tengas un certificado porque estoy viendo, ese es otro tipo también de certificación. Pero la agricultura urbana tiene este certificado que vimos a través de la plataforma para premiar, reconocer y hacer visibles el esfuerzo de estos agricultores urbanos. Bien, y la última pregunta tiene que ver con respecto al agua. Nos preguntan en Facebook, ¿cómo reducir la presión sobre el agua de consumo en el caso de la agricultura urbana en Lima? Sí, es un tema técnico súper importante. Lima tiene una deficiencia total de agua y encima tiene un muy mal uso del recurso agua, ¿no? Regamos mal, para todos es muy común ver a la gente lavando con manguera su carro, ¿no? Regando con una manguera horas de horas mientras conversa con el otro vecino, ¿no? Y desperdiciando el agua.
siendo muy escaso en otros lugares, ¿no? Pero también cuando se hace el huerto urbano hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta para el ahorro del agua. Y parten de este principio que es respetar la naturaleza. O sea, sembrar en épocas apropiadas. Yo no voy a sembrar un cultivo que demande mucha agua en el verano, sino tengo que combinar qué cultivos requieren mucha agua y qué cultivos no requieren mucha agua. Y si todavía no sé esto, me queda el recurso. Voy a poner en mis macetas o en mi jardín, voy a poner mucha tierra y mucho sustrato proveniente de material orgánico, ¿no? Porque estos retienen el agua y tienen un efecto positivo sobre el crecimiento de las raíces de las plantas. Voy a combinar plantas para que la temperatura, el microclima sea más agradable para ambas, ¿no? Y no esté una planta o una maceta en medio de toda una azotea, ¿no? Sufriendo los embates de la temperatura al mediodía, ¿no? Y hay muchas otras formas ya a nivel más macro para, digamos, la reutilización del agua, ¿no? El reciclaje, la captación de neblinas, ¿no? Y otras técnicas que podrían ser empezadas a tomar, digamos, sobre todo por los grupos o por las iniciativas. Hay muchas empresas interesadas en contribuir también. Sedapal sería el indicado a nivel del Estado, ¿no? Pero Sedapal tiene muchos problemas todavía, pero sería el más indicado participar en esta discusión. Y lo otro tiene que ver mucho con las fuentes, ¿no? Ensuciamos el agua innecesariamente, ¿no? Han visto que con la cuarentena todos los ríos estaban muy lindos, porque simplemente nadie tiraba una sola envoltura sobre el cauce del río que atraviesa la ciudad, ¿no? Y como esas, muchas otras alternativas y tecnologías que se tendrían que revisar, ¿no? Pero las básicas a nivel de usuario está en regar bien, conocer a la planta, elegir bien a la planta y mejorar el suelo o el sustrato con un sustrato retentivo que retenga la humedad. Bien, agradecerte, Saraí. En principio, hay muchas más preguntas que nos están mandando al chat y comentarios que también esperamos que podamos hacer llegar. Muchas tienen que ver con consultas sobre cómo tratar a sus plantas o iniciar un huerto. De todas maneras, invitarlos a todos, como ya has invitado también, a que revisen la página de Agricultura en Lima en Facebook, en Instagram y en la web. Ya mi compañero Augusto ha puesto también en el chat para quienes quieran acceder a ver esta información. Hay mucho material para descargar, hay guías para iniciar un huerto en casa también, para hacer compost. Lo acaban de poner de nuevo, es www.agriculturaenlima.org para los que están siguiendo en Facebook. Pueden ahí acceder a todos los materiales. Y nada, Saraí, te agradecemos mucho. Quisiéramos pedirte algún mensaje final, de repente algo que nos quieras decir ya para finalizar la sesión. Lo que me gustaría es saber que la gente que vive en la ciudad pueda volver la mirada a la naturaleza, ¿no? Y poder también atreverse a saber que puede tener la oportunidad de producir sus propios alimentos. Y lo último, reconocer que el productor local, ¿no? está haciendo un gran servicio a la sociedad, pero también tenemos que apoyarlo, ¿no? Solidarizándonos con él, reconociendo, digamos, su producción, su contribución a la sociedad. Y lo último, atrévanse a hacer una huerta. Agarren un tomate de su casa, córtenlo por la mitad y métanlo dentro de una maceta. Y van a ver que la cosa no es tan difícil. Nosotros somos dedicados a la producción de gran escala o a la profesión en sí, pero los principios se cumplen desde una planta en una maceta hasta un gran ecosistema que podría ser todo un valle. ¿Ok? Y lo último, usen la agroecología. La agroecología es poderosa para cultivar y para también dar bienestar a las personas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Saraí. Bueno, con esto culminamos el día de hoy. Les agradecemos a todos y todas que se han conectado. Solo recordarles que el día jueves también tenemos el siguiente taller, el taller 12. Bueno, Marlon ya lo debe estar poniendo en pantalla, ahí lo pueden ver. Luché contra el derecho y el derecho ganó. Me pregunta, incidencia jurídica para la defensa del medio ambiente a cargo del abogado Richard Odiana, también parte del MOSIC. Los estamos esperando como cada martes y jueves a partir de las 7 y les agradecemos también su tiempo a todos los participantes. Gracias. Gracias. Chao. Amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Esta tierra es tu herencia y tu raíz. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz.